Leyendo y hoy vamos a tener lo que normalmente se llama un sermón doctrinal, porque el propósito es que conozcamos algo más de nuestro Dios o que conozcamos mejor a nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar de un aspecto del carácter de Dios que se revela en toda la Biblia y tiene que ver con su justicia. La Biblia habla de Dios como aquel que es justo, y este es el título del mensaje en esta mañana: el Dios justo. A veces pensamos que al simplemente hablar acerca de un aspecto del carácter de Dios, finalmente no vamos a poder aplicar nada. Sin embargo, cuando nosotros vamos a lo que el Señor dijo en Juan, el Señor Jesús dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que cuando nosotros conocemos más y mejor a nuestro Dios, estamos cumpliendo ese propósito. Y conocer bien a Dios lleva a vivir bien esa vida en abundancia que Él ha preparado para nosotros. Así que hoy vamos a hablar de un carácter, de un aspecto, del carácter de nuestro Dios. La Biblia dice que nuestro Dios es justo. Y al hablar de justicia normalmente se toman dos actitudes. Por un lado están los que no quieren hablar de ello, porque temen hablar de Dios como una persona que es dura, que es implacable. Y más en nuestro tiempo en donde hay mucha sensibilidad. Hace unas semanas se cumplieron 75 años del famoso día D en la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Normandía, en las playas. Hemos visto varias películas, imágenes, etc. Y alguien por ahí en Facebook hizo un comentario, no es nadie de aquí, así que pueden sentirse libres, ¿verdad? Y un comentario muy interesante. Él puso una foto, ¿verdad?, de unos jóvenes, todos vestidos, obviamente, ya para ir a la guerra, de esa época, una foto ahí de la invasión en Normandía. Y él decía: hace 75 años, los jóvenes de 25 a 30 años peleando por la libertad, ¿verdad? Y después ponía otra imagen ahí. Hoy, jóvenes de 25 a 30 años, dice, llorando si no hay wifi, decía. A mí es un poco malo el comentario, ¿verdad?, para con algunos de nosotros los jóvenes de hoy en día. Pero la realidad es, y tenemos que reconocerlo, que nosotros somos mucho más sensibles quizás de los jóvenes en aquella época, ¿verdad? Y en esta época de sensibilidad, y muchos de los padres se ríen acá, ¿verdad? Y algunos te atajan su sonrisa, bueno, quieren demostrar ahí que es cierto. Pero si le voy a preguntar acá, quizá muchos de mis hermanos un poco más mayores me van a decir: cierto, por cualquier cosa los jóvenes se encierran ya en su pieza, están llorando ahí, ¿verdad? Nosotros teníamos que pelear y salir ahí, no había problema de eso. En esta época de tanta sensibilidad, podríamos decir, muchos dicen: no, yo no quiero hablar de este aspecto de la justicia de Dios como justo. No quiero hablar de eso porque puede herir las sensibilidades. En el siglo II hubo un hombre, un cristiano llamado Marción, que fue uno de los primeros herejes en la iglesia. Y él tenía justamente una forma de interpretar la Biblia muy particular, y él decía: nosotros como cristianos tenemos que deshacernos del Antiguo Testamento. Es más, él hizo el primer canon cristiano, es decir, la primera colección de libros del Nuevo Testamento. Incluía solamente algunos de los libros de Pablo y el Evangelio de Lucas. Porque él decía: el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a un Dios mucho más compasivo y bondadoso. Y sin embargo, si miramos el Antiguo Testamento, parece que tenemos a un Dios demasiado airado, demasiado duro, un Dios justo. Y él decía: tenemos que deshacernos de todo esto. Y ahí nació una de las primeras herejías cristianas. Sin embargo, toda la Biblia presenta este aspecto del carácter de nuestro Dios. Dios es un Dios justo. Y si por un lado están aquellos que deciden simplemente no hablar de esto, por otro lado están en el otro extremo quienes ponen un énfasis desmedido en la justicia divina, pasando por alto el trasfondo bíblico del carácter de Dios. También hubo en los siglos 4 al 6 del cristianismo un movimiento conocido en la historia de la iglesia como donatismo. Porque hubo muchas persecuciones al inicio de la iglesia cristiana. Muchos cristianos finalmente apostataron de su fe
Porque lo que se requería de muchos de los cristianos en aquel entonces ni siquiera era que hagan algo extraordinario. Simplemente tenían que decir, yo maldigo el nombre de Jesús, se te salvaba la vida. En algunos casos le hacían a algunos cristianos pisar un crucifijo o algún símbolo y era todo. Y el imperio romano, en varias partes del imperio, esta persecución, juntaban a los creyentes y decían, esto es todo lo que yo te pido que vos hagas. Maldecí el nombre de Jesús, decí que el César es Señor, no te vamos más a hacer ningún problema. Entonces muchos, obviamente, en su debilidad cedieron a esto, pero cuando terminaron las persecuciones, ellos quisieron volver a la iglesia porque verdaderamente creían en el Señor. Y este movimiento de los donatistas, ellos catalogaron a aquellos que habían de alguna manera dicho que no eran cristianos o que habían maldecido el nombre de Jesús, y ellos decían, no, para ellos ya no hay misericordia. Estos están perdidos, nunca más van a poder entrar a la iglesia. Y surgió todo un desafío dentro de la iglesia. ¿Qué hacemos con estos traidores, le llamaban, pero que ahora están arrepentidos? Y finalmente llegó a condenarse otra vez este movimiento, porque ellos decían, no, nadie que haya flaqueado va a volver a entrar a la iglesia. Nadie que haya flaqueado es digno de entrar una vez más. Y este movimiento, y muchos hoy también, resaltan de una forma la justicia de Dios, que otra vez se desvían de aquello que la Biblia describe acerca de su carácter. Así que hoy deseamos ver lo que la palabra nos enseña acerca de este aspecto del carácter de nuestro Dios. Y para esto vamos a ir a este libro poco conocido, un pequeño libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Nahum. Espero que ya hayan encontrado. Y vamos a fundamentarnos en un versículo, y vamos a leer algunos versículos para tener el contexto. Yo también vamos a estar leyendo otras partes del libro, así que vamos a leer Nahum capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hasta aquí vamos a leer la palabra y vamos a concentrarnos en la primera parte del versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. En este versículo encontramos tres características de la justicia de nuestro Dios que queremos ampliar hoy. En primer lugar, la justicia de Dios se fundamenta en sí mismo, en Dios mismo. En segundo lugar, la justicia de Dios tiene como trasfondo su misericordia. En último lugar, vamos a ver que la justicia de Dios es implacable. Y vamos a ver qué significa esto. Así que vamos ya directamente a nuestro primer punto. La justicia de Dios se fundamenta en Él mismo. Aquí no se está hablando de una justicia de forma general. Se está hablando de una persona, y esta persona es Jehová de los ejércitos. Así comienza el versículo 3. Jehová es tardo para la ira. Se está refiriendo a Dios con su nombre personal. Desde antaño, el ser humano ha tenido cierto concepto de justicia. En alguna oportunidad ya había hablado del famoso código de Hammurabi, que siglos y siglos antes ya servía de una forma de regular a la sociedad con reglas, ¿verdad? Y ahí también está incluido la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y también había comentado alguna vez que dentro del código de Hammurabi hay una cláusula ahí de cómo resolver un asunto si es que alguien acusa a otro de algo. Y decía en la ley, bueno, es sencillo. Aquel que acusa a otro de algo tiene que tirarse en el río, dice. Y si sobrevive, quiere decir que es cierto lo que hizo. Y si no, quiere decir que este se va a salvar, ¿verdad? Y le tiraban ahí al río, y bueno, esa era la forma de decidir, ¿verdad? Quién estaba haciendo justicia y quién no, quién decía la verdad y quién no. Obviamente después fue desarrollándose mucho más esto, y podemos decir que en el ser humano siempre ha existido cierto sentido de justicia. Es más, la venganza es quizás la forma más primitiva de justicia que ha buscado el ser humano. Devolver aquello que recibí parece lo más justo y casi es comprensible para cualquiera de nosotros.
Pero la realidad es que difícilmente se ha logrado este equilibrio. Desde Caín, que se enojó con su hermano porque presentó una ofrenda mejor que la de él, y él no buscó algo similar a lo que él había pasado, sino que fue mucho más allá y mató a su hermano. Cuando nosotros hablamos de justicia, normalmente nos cuesta encontrar ese equilibrio. Y vemos en nuestras vidas y en nuestras sociedades que si alguien me tocó un ojo, yo le corto la cabeza. Difícilmente nosotros encontramos un equilibrio. Porque nuestra justicia se enciende con las pasiones de nuestras emociones. Y fácilmente nosotros hablamos queremos justicia, pero cuando decimos queremos justicia, normalmente estamos hablando de que aquella persona o aquel grupo que me hizo mal a mí va a recibir 10 o 100 veces más. Y va a ver de esa manera la justicia. Las leyes buscan aminorar el impacto de las emociones en la búsqueda de justicia humana. Pero es muy difícil que nosotros podamos encontrar este equilibrio. En fin, aunque el sentido de justicia está, parece que nunca podemos alcanzarla. Pero cuando decimos que Dios es justo, no estamos haciendo un paralelismo con algún concepto de justicia humana. Decimos que lo que es justo se define cuando mencionamos al Señor. Lo justo es aquello que revela el carácter del Dios eterno. Cuando el Señor dio los 10 mandamientos, comenzó de la siguiente manera: yo soy Jehová tu Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos hablando de algo general, estamos hablando del carácter mismo de nuestro Dios. La ley del Señor refleja su carácter. Y esta verdad tiene 2 consecuencias claras. En primer lugar, debemos reconocer nuestra limitación como seres humanos a la hora de buscar y aplicar justicia. Isaías capítulo 64, 6, muy interesante, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas, dice, nuestras justicias delante del Señor, está la referencia, como trapo de inmundicia. Y en Santiago 1:20 leemos quizá una de las frases que si la aplicáramos en nuestras vidas, qué bien nos iría, porque nos olvidamos de esto. Santiago escribía a la iglesia: pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando decimos que Dios es justo y que su justicia se basa en sí mismo, es esto lo que estamos diciendo. Te pregunto, ahí donde estás, mi hermano, ¿te cuesta escuchar esto? Porque es necesario que recordemos lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Será que en esta semana nada más diste rienda suelta a tu ira? El hecho de que la justicia se base en el ser mismo de Dios nos recuerda esto. Y escucharlo una vez más, mi hermano, porque esta es la verdad de Dios. Tu ira, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando decimos que la justicia divina se basa en su misma persona, se fundamenta en su misma persona, estamos diciendo también que debemos confiar en la sabiduría de Dios en la manifestación de su justicia. El Señor jamás obra arbitrariamente. Esto la Biblia lo presenta claramente. Interesante, en Génesis 15 y 16 leemos lo siguiente. En el contexto de la promesa a Abraham, el Señor le dice lo siguiente: en la 4ª generación, hablando de sus descendientes, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Esa conquista que a veces como cristianos nos cuesta comprender, esa conquista sangrienta de la tierra prometida, en donde vemos al Señor mandando cosas que para nosotros hoy es muy difícil de comprender. Es como que el Señor le estaba diciendo: nada que yo les mando va a ser injusto, nada que yo les mando va a ser arbitrario. En el momento en que la maldad de esos pueblos llegue a un tope, ese va a ser el momento en que por medio de ustedes, del pueblo del Señor, la justicia va a ser ejecutada. La Biblia se encarga de demostrarnos que el Señor jamás va a obrar arbitrariamente. Si Él mandó a hacerlo algo, es porque era lo justo.
Incluso la muerte de los primogénitos en Egipto, la 10ª plaga, fue el juicio de Dios por las muertes de todos los hijos varones de los israelitas. A veces pasamos por alto esto. La historia comienza así. Faraón manda matar a todos los niños varones del pueblo de Israel. En cierto sentido vemos otra vez la misericordia del Señor mostrándose, porque en esa 10ª plaga, por la dureza del corazón del faraón, la muerte viene a los primogénitos. Pero fíjense ese sentido de justicia que la Biblia siempre nos demuestra. El Señor nunca obra arbitrariamente. Si nosotros escuchamos, oye, y nuestra propia emoción, si nos preguntan, ¿qué merece aquel que ha matado a un niño? Y si damos rienda suelta a nuestra imaginación, quizás hasta nos sorprendemos lo que viene a nosotros. Pero la Biblia nos muestra siempre este aspecto de que la justicia de Dios es sabia y es equilibrada. Jamás el Señor va a obrar arbitrariamente. El juicio del Señor vino sobre el pueblo de Egipto, que había hecho justamente eso al inicio. El faraón había mandado ejecutar a todos los varones del pueblo de Israel. Escribía el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando leemos estos versículos, nuestras conciencias parecen estrecharse, pero recordemos algo, hermano, aunque la Biblia habla de ira, esto no es algo humano, arbitrario, sin sentido. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros aplicar esto? Por eso que tenemos que recordar, hermanos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo nos cuesta a nosotros controlar nuestra ira? Incluso cuando tenemos una situación que a nuestros ojos es justa de cómo tenemos que obrar, ¿acaso no nos pasa que con facilidad nuestra ira nos lleva a ejecutar un juicio más allá de lo que tenía que haber hecho, de lo que tenía que haber sido? ¿Cómo nos cuesta, hermanos, controlar nuestra ira? Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Su juicio jamás es arbitrario. Su juicio es sabio, porque la justicia está basada en su misma persona. Veamos una segunda característica. La justicia de Dios tiene de trasfondo su misericordia. Decía el texto que leímos, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Nahum está citando Éxodo 34, que es el relato después del episodio del becerro de oro del pueblo, y Moisés sube una vez más junto al Señor para renovar el pacto. Y vamos a leer Éxodo 34, 5 al 8. Dice así: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, y mientras éste invocaba el nombre del Señor, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y es hermoso cómo termina esto cuando Moisés escuchó esto de parte del Señor. Dice: Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. No es posible comprender la justicia de Dios sin ver que su trasfondo, el trasfondo de esta justicia es la misericordia de nuestro Dios. La justicia humana, incluso la más correcta, busca equilibrar las cosas. Pero la justicia de Dios siempre tiene de trasfondo su misericordia, porque nosotros no podemos igualarnos a Él. Si fallamos contra el Señor, estamos fallando contra alguien perfecto, infinitamente superior a nosotros. Nuestra culpa es infinita, es enorme. Pero así también cuando recibimos un favor del Señor, estamos recibiendo algo infinitamente inmerecido. Nahum escribe, como habíamos leído, a la ciudad de Nínive, que estaba a punto de ser destruida en el año 612 antes de Cristo. Pero la historia de Dios con Nínive no comienza con Nahum. Muchos de ustedes recordarán a otro profeta que fue a predicar a Nínive, aproximadamente 100 años antes de lo que Nahum iba a escribir. El profeta Jonás, el famoso profeta que fue tragado por un pez. Y él no quería ir a Nínive porque él sabía
que si la gente se arrepentía, Dios les iba a perdonar. Fíjense, como estábamos hablando de aquellos que tienen esa actitud con la justicia de Dios y decimos, no Señor, acá tu vara tiene que caer y tiene que rodar las cabezas. Jonás tenía esa actitud, entonces cuando recibió el mandato del Señor para ir a predicar y anunciar el juicio a Nínive, él quiso huir, porque él sabía y le dice al Señor esto sin descaro: yo sabía, Señor, que vos sos lento para la ira y grande misericordia, y sabía que ibas a perdonar a esta gente que yo quería que vos destruyas. Así comenzó el trato de Dios con Nínive, con misericordia. Pero algunas generaciones después, la ciudad permaneció en su pecado y volvió a pecar. Y entonces entró en escena Nahum. Pero tenemos que recordar, hermano, el Señor fue misericordioso con este pueblo, que una vez más volvió a multiplicar sus transgresiones. La misericordia es el trasfondo de la justicia. El texto nos decía que el Señor es tardo para la ira. Es interesante que esta frase tardo para la ira, en el idioma hebreo original es una imagen. Y dice, el Señor tiene las fosas nasales grandes, dice, o las narices grandes. Esto significa que es lento para la ira, porque nos da la imagen de que hay un buen espacio para que circule el viento antes de entrar, ¿verdad? Y esta imagen le daba al pueblo decirle al Señor, el Señor tiene paciencia. El Señor espera, el Señor llama al arrepentimiento, el Señor anuncia juicio. Esta era la misión de los profetas, anunciar juicio para que aquellos que lo escuchasen se arrepintieran. El Señor es tardo para la ira. Él no desea el mal sino el bien. Segunda de Pedro 3:9 el apóstol escribía acerca del juicio final. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El obrar de Dios siempre tiene en vista el arrepentimiento del hombre. Debemos entender que la misericordia de Dios es siempre el ambiente en donde su justicia se desarrolla. Y esto nos lleva a nuestro último punto, y quizás el más difícil de comprender y aceptar para muchos, más aún en una época de sensibilidad en la que vivimos. Nuestro último punto es: la justicia de Dios es implacable. Esto quiere decir irremediable. Claramente, el texto que leímos decía, no tendrá por inocente al culpable. Muchos de nosotros quizás nos cueste ya escuchar esto. Como les dije, estamos en una época de sensibilidad. Y sin embargo, la palabra del Señor es clara. Y el profeta decía a este pueblo que ya había recibido la misericordia del Señor, no tendrá por inocente al culpable. ¿Significa esto que la misericordia del Señor ha terminado? De ninguna manera. Más bien significa que el arrepentimiento no ha llegado. El Señor es libre de extender su paciencia hasta cuando Él lo desee. Pero hay algo que el Señor jamás hará. Él no va a cambiar. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual dice, no hay cambio ni sombra de variación. Y en Números 23:19 leemos, Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. El Señor no cambia. 1 Corintios 6:9, un texto muy difícil de leer en nuestro tiempo hoy para mucha gente. El apóstol Pablo decía, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, y la lista sigue. Lo que esto significa, mis queridos hermanos, es que Dios no va a cambiar para hacerse pecador, y eso al ser humano a veces le choca. Todos estos textos nos indican que Dios no va a cambiar, por más de que a nosotros nos gustaría que Dios cambiase, que Dios se amolde a nuestra época. Esto significa que su justicia es implacable, significa que Él no va a cambiar por nosotros, porque si Él cambiase por nosotros, significa que Él aprobaría nuestro pecado y que Él mismo se haría un pecador como nosotros. Pero la palabra del Señor nos dice, Él no cambia. El Señor no cambia.
¿Quién es el culpable a quien el Señor no tendrá por inocente? Escuchemos bien esto. Aquel que a pesar de saber de la misericordia del Señor y de escuchar su llamado al arrepentimiento, persiste en su pecado y en su orgullo. La profecía de Nahum termina de la siguiente manera, Nahum 3:19. Esto es lo que le dice la explicación de la justicia que iba a venir al pueblo de Nínive. Nahum escribe: no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti porque... Y así termina el libro. ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Una vez más la Biblia deja en claro que lo que Dios iba a hacer es justo. Dios es justo en la aplicación de su castigo. No queramos a veces imponer nuestra medida. Y para cerrar este punto debemos decir que un gran peligro lo corren aquellos que confían en su propia justicia. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a la gente en preparación de la manifestación del Hijo de Dios en su ministerio terrenal, dijo a los fariseos, en Mateo 3:7 tenemos esto: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? La religiosidad a veces, hermanos, esconde nuestra circunstancia, nuestra situación. Y muchos dicen: yo realmente no soy tan malo. Tendré mis cositas, pero yo me considero una persona buena, no hago muchas cosas malas, no hago esto, no hago aquello. Asimismo eran también estos líderes religiosos que a veces incluso con sinceridad pensaban eso y creían eso. Y Juan les dice: ¿quién les enseñó a ustedes a ponerse en un lugar diferente del que todos los demás? Como conclusión, hermanos, hoy hemos visto que cuando la Biblia habla de Dios como el justo, en primer lugar se refiere a que es su misma persona el parámetro de lo justo. En segundo lugar, que su justicia debe comprenderse en el contexto de su misericordia. Y finalmente, que su justicia es implacable cuando la misericordia no es respondida en arrepentimiento. Y de esta manera es que podemos ver en la cruz de nuestro Señor Jesucristo el lugar en donde la justicia de Dios se manifestó en la plenitud. Porque en aquella cruz es Dios mismo en la persona de su Hijo quien obra. En la cruz, en la obra de Cristo, vemos una demostración de su misericordia para con su pueblo y para el mundo. Y en la cruz vemos que el pecado fue castigado de forma implacable. De tal forma que Jesús cargó con el pecado de todos nosotros. El apóstol Pablo escribía a los Romanos en el capítulo 3, 21 al 26. Quiero leer este texto y ya terminamos. Pero ahora, decía el apóstol, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo entendemos la justicia de Dios a la luz de la cruz? En primer lugar, tenemos que decir una vez más que Dios no cambia. Él sigue siendo justo. Lo que ha logrado la cruz es darnos un punto focal en donde mediante la fe podemos ser justificados, es decir, podemos ser declarados justos. Pero la Biblia nos habla también de un juicio venidero, de un juicio final que solo podrán pasar aquellos que tienen a Jesús como su abogado. Termino con estas preguntas. Hermano, hermana, en primer lugar, dijimos, la justicia de Dios se basa en sí mismo. Y yo te pregunto, ¿confías en el Señor? ¿O buscas ponerte en el lugar de juez? Recordad, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo está tu corazón?
¿Está tu corazón lleno de amargura, incluso odio, con deseos de venganza? ¿Está tu corazón, está tu mente planificando cómo devolver el mal que has recibido? ¿Está tu corazón planificando o deseando aplicar una justicia de forma pasional? Recordad, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Más nos conviene confiar en el Señor, porque Él ha de aplicar su justicia de forma sabia. Hermano, hermana, te pregunto, ¿estás ignorando, desestimando la misericordia de tu Dios? Y esta pregunta quizá va a sonar un poco fuerte, hermano, pero es importante que nos la hagamos. ¿Estás jugando con la paciencia del Señor? ¿Acaso no has escuchado varias veces ese llamado misericordioso al arrepentimiento de tu Dios? Porque su justicia está en el trasfondo de su misericordia. Él no va a obrar sin antes llamarte al arrepentimiento. Él no va a obrar sin antes anunciarte que el castigo viene. Él quiere tu bien y no tu mal. ¿Acaso estamos jugando con esa paciencia que el Señor nos da? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus acciones? ¿Acaso estás olvidando que el Señor sigue siendo justo? ¿Acaso estás olvidando que el Señor ve todo lo que haces? Que el Señor escucha todo lo que estás pensando incluso. Hermano, recordad algo, el Señor no tiene socio. Nosotros en nuestro contexto decimos, yo hice algo malo, pero fulano es mi socio, ese no me va a hacer nada, yo voy a pasar nomás, no me va a exponer. El Señor no tiene socio, Él es justo, Él va a seguir siendo justo. Y si hoy estás escuchando este mensaje y tu corazón está lejos de Él, tus acciones están lejos de Él, considera que Él en su amor te está llamando al arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo más vas a jugar con esa paciencia del Dios que va a seguir siendo justo? Él no es tu socio, Él no va a cambiar porque vos querés que Él cambie. Él va a seguir siendo quien Él es. Escuchá ese llamado de misericordia. El Señor anhela tu bien. Y por sobre todo, mi hermano, mi hermana, recordad que la cruz es el lugar para recibir perdón y restauración. Seguir la justicia de Dios se trata de un corazón nuevo. Y cuando venimos humillados delante de Él, reconociendo que su misericordia y su justicia se han revelado en aquella cruz para nosotros, para que por medio de la fe en Jesucristo podamos ser declarados y hechos justos. Hermano, quizás hoy está diciendo yo, difícilmente voy a poder ser restaurado. Es una mentira del enemigo. Ni a los pies de la cruz, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Invito a que puedan inclinar su cabeza, cerrar los ojos. Y quiero repetir una vez más estas preguntas. ¿Estás confiando en tu Dios? ¿O estás tomando en tus propias manos la justicia, la venganza? Y aunque no sea acción en tu corazón, ¿qué estás tramando? Mi hermano, mi hermana, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Libera tu corazón de esos pensamientos y confía en tu Dios. Él va a obrar a su tiempo porque Él ha de aplicar su justicia sabiamente. Entregale al Señor eso y entregale al Señor eso hoy. No voy a dejar más que eso carcoma tu vida, tu corazón, tu mente. No importa cuánto te enojes, no importa cuán grande sea tu ira, no puede obrar la justicia de Dios. Más vale confiar en tu Dios. Él es el Dios justo. Él va a obrar de acuerdo a su voluntad y de la mejor manera. Entregale ya eso al Señor, mi querido hermano, hermana. Te pregunto, ¿estás ignorando, subestimando, desestimando la misericordia del Señor para con tu vida? ¿Cuánto tiempo más vas a especular con la paciencia de tu Dios? ¿Acaso no estás escuchando que el Señor te llama al arrepentimiento? Y si te cuesta entender el perdón, mira esa cruz, recordá esa cruz. Porque en esa cruz la sangre fue derramada para el perdón de tus pecados, para tu transformación. Necesitas perdón, tenés algo en tu corazón
mientras yo hago esta oración, ahí donde estás, mi hermano, como para tener este día como un punto de referencia, te invito a que puedas ponerte de pie y decirle al Señor, yo te entrego esto, quiero sacar toda ira de mi corazón, te pido perdón, me arrepiento. Mientras oro, ponete en pie, hermano, y después vamos a alabar al Señor y vamos a decirle al Señor, Señor, te necesitamos. Sabemos que nuestra ira no va a obrar tu justicia porque solamente tú eres justo. Señor, hoy aquí mis hermanos están quizás cargados con esa ira, quizás caminando lejos de ti, pero hoy te dicen, Señor, yo vengo a ti, ya no quiero jugar con tu paciencia, ya no quiero especular con tu paciencia, quiero que transformes mi vida, quiero ser consciente y vivir transformado, consciente de tu perdón. Señor, bendícenos. Porque sabemos que en esa cruz has demostrado tu justicia para que tú seas justo y también el que nos justifique a nosotros. Y queremos vivir como aquellos que hemos recibido esta libertad. Entrego mi vida, Señor, a estos hermanos. Por favor, obra poderosamente, que tu Espíritu pueda traer esa paz que necesitan al recordar que tú eres el Dios justo, porque esa justicia está en el trasfondo de tu misericordia. Danos esa libertad, Señor. Bendice aquí a mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos ponemos todos de pie, hermanos, y vamos a despedirnos alabando a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Dios usó la obediencia simple de un hombre para sus planes. Cuando miramos nuestro mundo hoy y nos proyectamos hacia el futuro, parece que el panorama es sombrío. Mis hermanos, tenemos que saber que Dios está en el control y usará tu obediencia simple.